Buenas tardes, mi nombre es Taira Lizondo Aguirre. Hoy voy a presentar una explicación sobre el tema asignado de la República Romana, ¿verdad? Es un tema muy relevante para comprender esta increíble estructura política que existió entre los romanos hace ya bastantes décadas, ¿verdad? Para empezar, debo tomar en cuenta que voy a explicar en orden como lo leí en la lectura, ¿verdad? Y voy a comenzar con lo que son los patricios y los plebeyos, que los patricios y los plebeyos fueron claves en el conflicto que existió entre la antigua Roma. Ahora, ¿por qué existía este conflicto? Este conflicto se originó por las diferencias sociales y políticas. O sea, los patricios eran considerados una minoría de élite que transmitían su estatus por medio de herencia, cosa que era totalmente a los plebeyos, porque los plebeyos no disfrutaban de esos privilegios y existía mucha discriminación entre ellos. Entonces, los plebeyos no podían aspirar a realizar cargos públicos, porque el acceso a ello era súper, hiper, mega limitado. Eh, los plebeyos evolucionaron hacia un grupo con organización interna, eh, que ya para el 494-95 ellos se organizaron y crearon las famosas sucesiones. Entonces era un modo en el que transmitían derechos y obligaciones en base a la herencia de una persona ya fallecida. Entonces la persona que sobrevivió y por ley y el testador se le llamó para llegar a suceder, la verdad. También establecieron asambleas, elegían tribunos y plebeyos, adaptaron plebiscitos como leyes internas. ¿Y qué son los plebiscitos? O sea, decisiones por la plebe en las asambleas. Um, los conflictos entre ellos se reflejaban en la legislación, en el ámbito económico, en las demandas, en el acceso sobre las tierras y su repartición, y hasta tal punto en el que entre estos bandos estaba prohibido casarse. Se crearon cuatro normas importantes. Una que amortizaba deudas, otra que prohibía la esclavitud por si alguien tenía deudas, otra que permitió a los plebeyos acceder a sacerdocios, porque los plebeyos no podían hacer eso, sino solamente los patricios. Y una de las más importantes que marcó, entre comillas, el final de estos conflictos fue la Lex Hortensia, así se le llamó, eh, donde ya los plebiscitos podrían tener un rango de ley no solamente para ellos, sino para todo el pueblo en general, ¿sí? Tener alguna aprobación previa. Eh, ¿Cuál fue su evolución institucional? Okay. Si hablamos teóricamente, todos los ciudadanos podían participar en la vida política, pero se presentaron dos tipos de vías o maneras de progresar. Una de ellas fue plebeya, fue patricia oficial. Esta se basaba en la organización política y militar, y la otra era popular plebeya. O sea, era extraña, era mayormente organizada como en una clase de tribus, ¿verdad? Cuando existían estos conflictos, se intentaba presentar entre ellas, entre esas dos vías, un puente para llegar a una solución, y dicha solución llegó hasta el 287 a.C., muchísimo tiempo después. E imaginarme vivir en un pueblo así, con una discriminación tan notable y oportunidad de progreso, me parece injusto y molesto, ¿verdad? Eh, Existían asambleas para este entonces, como eh, la suprema forma de poder era el imperio y los potestas. Tiempo y años después, estos lugares eran meramente para la votación y elección de magistrados, pero previamente siempre tenía que ser afirmado por el Senado. Entonces, todos los ciudadanos podían participar formalmente y las votaciones eran realizadas por los curias. Entonces, tras la resolución de estos conflictos, las asambleas de los plebeyos se integraron a la comitia tributa, se le llamaba así. Al igual se realizaban otros tipos de reuniones, podrían ser por razones religiosas, razones sobre civiles o militares. Eh,
Las características de las magistraturas que se leen son que no todas poseían la misma duración o rango, ¿verdad? Número, y a veces tenían presencia de plebeyos o a veces solo presencia de patricios, ¿verdad? En base a esto voy a mencionar algunas principales magistraturas, que la primera que tenemos son los cónsules, que era de las más importantes, ¿verdad? Luego tenemos los pretores, los consores, el dictador, los coentores, ediles, y existían los ediles, pero de los plebeyos. Okay. Estas magistraturas fueron muy importantes y admiro la determinación y planteación organizada para realizar todos estos cargos y leyes para llevar a flote la población. Eh, y para no dejarlo atrás, me gustaría también describir qué era el Senado, ¿verdad? Entonces, el Senado era una institución que se consolidó y era un instrumento muy poderoso en el periodo republicano y estaba compuesta por descendientes y luego se llenó con magistrados y así sucesivamente. Al inicio solo estaba poseído como por 300 personas y ya luego en las guerras civiles, si no me equivoco, llegó entre los 900 a 1000 personas que, que participaban y eran muy relevantes en el Senado, ¿verdad? Eh, para continuar, quiero tocar otro tema que sería el de la expansión y el imperialismo romano. Se originó en el periodo monárquico y se extendió hasta Cilicia y las nuevas provincias romanas, ¿verdad? Enfrentamientos relevantes de estas expansiones fueron las famosas guerras púnicas contra Cartago y contra las guerras contra Samnium. Sí. Eh, Esto llevó a Roma a convertirse en una potencia en el Mediterráneo. Entiendo que las fórmulas de integración sobre ellas traen consigo factores políticos, sociales y económicos que también impulsaron a dicha expansión, ¿verdad? Eh, Ellos mantenían monarquías o relaciones helenísticas con Siria, Egipto o Macedonia, y esto marcó el último capítulo, por decirlo así, de este imperialismo romano, ¿verdad? Eh, Así como la famosa última generación republicana de Roma, esta generación fue testigo de muchos cambios políticos y sociales que llevaron consigo crisis en el sistema. ¿Por qué? Porque durante la República Tardía, la que tomó las riendas fue la famosa oligarquía, ¿verdad? Ejercía poder sobre el Estado y sus tendencias de autoridad sobresalieron ante las democráticas, ¿verdad? Entonces, uno de los acontecimientos que leí en esa lectura es que el equilibrio constitucional es el equilibrio constitucional que se rompió desde la década de los hermanos Graco, ¿verdad? Siendo partícipe del por qué se presentó la Revolución Romana. Entonces trajo consigo guerras civiles, dictaduras, violencia, cosas en base a la política que son mayormente negativas, ¿verdad? Eh, Todos los protagonistas de este periodo son esclavos, el ejército, ellos y figuras políticas como Sila, Pompeyo, Cayo Mario, si no me equivoco. Sí, e igual en esta época persistieron muchos problemas económicos, ¿verdad? Para luego ver al Senado, que se convirtió en un poder ejecutivo, que llegó y controló a los magistrados y las leyes, mientras que el ejército se iba a demostrar su fuerza en las guerras civiles, siendo uno también de los actores en la clave de la política romana, ¿verdad? Otro análisis que tengo sobre esto son las guerras serviles lideradas por los espartacos, que amenazaron la estabilidad del Estado, para ver que las guerras, para ver finalmente que las guerras entre Mario, Sila y Pompeya y Marco Antonio y Octavio marcaron el fin de la República Romana, con el asesinato de César en el 44 a.C. Un hecho relevante y asombroso, ¿verdad? Existieron eh,
se me va a acabar el tiempo. Voy a tener que agregar otro video. Listo. Para proseguir con por donde dejé el video pasado. Bueno, para concluir, quiero mencionar el final de la época en la Roma antigua, ¿verdad? El texto en sí, en esta parte, me especifica y aborda temas en torno al final de la Gran República Romana, ¿verdad? Por las famosas intervenciones que hubieron en la época. Por ejemplo, Pompeyo en el 83 a.C., la guerra civil entre Antonio y Octavio y como consecuencia de ello los cambios en la vida política y social que hubo en Roma, ¿verdad? Estos antecedentes comenzaron con la famosa figura de Sila, en cuanto anuló las decisiones políticas a favor de Mario, instauró una nueva dictadura y de ahí trajo consigo tensiones políticas. Luego Pompeyo, con una carrera militar de más de 20 años, sus planes y conexiones matrimoniales fueron más que todos como de estrategia, ¿verdad? Y que obtuvo muchísimos logros en Oriente. Luego está Cicerón con la conspiración que se llamaba Catilina, sí, y que reveló la inestabilidad política que existía en ese entonces. Luego tenemos la coalición tri- tripartita, que estaba compuesta por César, por Pompeyo y por Craso, ¿verdad? Esta coalición o alianza se creó en el 60 a.C. y era para disque evitar conflictos internos, pero en realidad César buscaba beneficios para Pompeyo y Craso. Entonces, cuando murió Craso, esto llevó a generarse una desintegración de esa, de esa alianza. Entonces, la relación que tenían Pompeyo y César se fue yendo en picada y Pompeyo se postuló como el único candidato, ¿verdad? Y para marcar eso, o sea, eso llevó consigo una nueva guerra civil, ¿verdad? Esa guerra civil llevó a la huida y ejecución de Pompeyo. Entonces César acumuló tantísimo poder como para llegar a ascender y transformar la república, ¿verdad? Y como no todo es color de rosa, pues César fue asesinado. Es muy famosa la historia de él, que lo asesinaron en el 44 a.C. Esto provocó tensiones. Entonces, Octavio, Lepido y Marco Antonio, que es una figura muchísimo, o sea, muy importante, y Octavio también, formaron otro tipo de alianza. O sea, que este poder, o sea, con mucho más poder, era para marcar eh, la arbitrariedad que existía. Y una vez más, ¿verdad? Otro nuevo desacuerdo y deterioro entre la relación de Octavio y Marco Antonio eh, se da más que todo por la relación que mantenía Marco Antonio con Cleopatra, una mujer sumamente inteligente. No nos lo menciona la lectura, pero ella es como un avance sobre las situaciones que se dieron en Roma. Ella ayudó mucho. Y bueno, para ir finalizando, esta rivalidad que se llevó a cabo con la famosa batalla de Accio, no me acuerdo cómo se pronunciaba, y que se dio en el 31 a.C. En resumen, Octavo venció a Antonio y Cleopatra y Egipto se incorporó como una provincia nueva en Roma en el 30 a.C. Entonces Octavio regresó a Roma como líder único y esto marcó el fin de la época en la historia romana. Muchísimas gracias por el tiempo. Disculpe ahí si hubo ruido y muchas gracias también por la atención que puso en este pedacito de historia.